Las calles de la ciudad de Nueva York, un laberinto de concreto y neón, vibrante de vida y susurrando secretos en las sombras. Para muchos es un lugar de sueños, pero para algunos se convierte en una pesadilla de la que no pueden escapar. Esta es la historia de Joel Rifkin, un nombre grabado para siempre en los anales de la historia más oscura de la ciudad. Un asesino en serie que aterrorizó la ciudad y dejó un rastro de vidas rotas a su paso. Long Island, un mundo aparentemente idílico, lejos de la crudeza y la mugre de la ciudad. Fue aquí, en los tranquilos y modestos suburbios, donde comenzó el reino de terror de Joel Rifkin. Eran hijas, hermanas, amigas, sus vidas llenas de promesa y potencial, pero para estas mujeres, Long Island guardaba un siniestro secreto, uno que destrozaría su mundo y dejaría a las familias marcadas para siempre. Joel Rifkin vivía una doble vida. Para sus vecinos de East Meadow, no era nada extraordinario. Un hombre tranquilo y solitario que se guardaba para sí mismo. Un paisajista que cuidaba los jardines de otros, mientras ocultaba una oscuridad en su interior. Pero bajo la superficie, Rifkin albergaba una fantasía retorcida. Una que lo llevaría a cometer actos de violencia indescriptibles. Esta es la historia de cómo un hombre aparentemente común se convirtió en un monstruo. Joel David Rifkin nació en 1959. Su infancia, muy lejos de la crianza idílica que uno podría esperar en el corazón de Long Island. Adoptado cuando era un bebé, luchó por encontrar su lugar en un mundo que parecía indiferente a su existencia. La escuela le ofrecía poco consuelo. Era un marginado, acosado y excluido por sus compañeros. Su torpeza e ineptitud social solo servían para aislarlo aún más. Rifkin encontró refugio en un mundo de fantasía, sumergiéndose en libros y películas. Pero incluso aquí, sus intereses tomaron un giro oscuro, atraído por historias de violencia y lo macabro. A medida que Rifkin crecía, su ansiedad social se intensificaba, luchaba por formar conexiones significativas, sus interacciones con las mujeres estaban marcadas por la torpeza y el rechazo. Las semillas del resentimiento comenzaron a echar raíces, enconándose bajo la superficie de su aparente fachada común. Se retraía cada vez más en sí mismo, su único consuelo eran las oscuras fantasías que consumían sus pensamientos. La línea entre la realidad y la imaginación comenzó a difuminarse, y los demonios internos de Rifkin se agitaron. En 1987, la fachada cuidadosamente construida por Rifkin comenzó a desmoronarse. Fue arrestado por solicitar los servicios de una prostituta, un intento desesperado por satisfacer sus retorcidos deseos. El arresto fue una llamada de atención, un vistazo al abismo que le esperaba. Pero en lugar de buscar ayuda, Rifkin se obstinó. Su rabia y resentimiento crecían con cada día que pasaba. Había probado la oscuridad y ésta había despertado algo siniestro en su interior, algo que pronto estallaría en una pesadilla. Marzo de 1989. El aire de la ciudad de Nueva York era denso con la promesa de la primavera, pero un escalofrío se había apoderado de la ciudad. La gente caminaba por las calles, ajena a la tragedia que estaba a punto de desarrollarse. Los árboles comenzaban a florecer, pero había una sensación de inquietud en el aire, un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Era un miedo palpable, una sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Las luces de la ciudad brillaban, pero no podían disipar la oscuridad que se cernía sobre ella. Susie Black, de 22 años, desapareció. Era una joven llena de vida, con sueños y aspiraciones. Sus amigos la describían como una persona alegre y carismática, siempre dispuesta a ayudar a los demás. Estudiante de la Universidad de Nueva York, fue vista por última vez en el East Village de Manhattan, un barrio conocido por su vibrante vida nocturna. Susie había salido con amigos, disfrutando de una noche de risas y diversión. Pero algo salió mal. Su desaparición provocó una oleada de actividad.
La comunidad se unió, decidida a encontrarla. La policía comenzó a investigar, pero las pistas eran escasas. Cada rincón del barrio fue revisado, cada testigo fue interrogado. Volantes con su foto empapelaron cada farola. La imagen de Susie estaba en todas partes, una constante recordatorio de su ausencia. La gente se detenía a mirar los carteles, con la esperanza de que alguien supiera algo. Amigos y familiares recorrieron las calles. Su esperanza se desvanecía con cada hora que pasaba. Cada esquina, cada callejón fue explorado, pero no había rastro de Susie. La desesperación comenzaba a apoderarse de ellos. Pero Susie Black había desaparecido. La ciudad, con toda su grandeza y bullicio, no ofrecía respuestas. Los titulares de los periódicos hablaban de su desaparición, pero no había pistas concretas. Tragada por una ciudad que podía ser tan indiferente como seductora. Nueva York, con su mezcla de sueños y pesadillas, había reclamado otra víctima. La búsqueda continuaba, pero la esperanza se desvanecía lentamente, como el eco de una risa en la noche. Joel Rifkin conocía estas calles. Conocía las sombras que albergaban, los secretos que susurraban. Se aprovechaba de las vulnerables, mujeres al margen de la sociedad, trabajadoras sexuales, drogadictas, fugitivas, mujeres que, en su mente retorcida, no serían echadas de menos. Las atraía con promesas de dinero, drogas o simplemente un oído comprensivo. Luego, las llevaba a su mundo, un mundo de oscuridad y depravación. La matanza de Rifkin continuó durante años, sus crímenes ocultos a plena vista. Se deshacía de los cuerpos de sus víctimas con una eficiencia escalofriante, arrojaba sus restos en zonas boscosas, ríos y terrenos baldíos de Long Island y la ciudad de Nueva York. Trataba a sus víctimas como basura, sus vidas desechables a sus ojos. Cada cuerpo descartado era un testimonio de su creciente depravación, su descenso a la locura. A medida que aumentaba el número de víctimas, también lo hacía la presión sobre la policía. Los medios de comunicación apodaron al asesino desconocido como el asesino en serie de Long Island. El miedo se apoderó de la ciudad. Las mujeres tenían miedo de caminar solas por la noche. Las calles, antes vibrantes, parecían tener un trasfondo siniestro. Pero Rifkin seguía siendo escurridizo. Un fantasma en la máquina, moviéndose por los bajos fondos de la ciudad, dejando un rastro de muerte y desesperación a su paso. Cada víctima tenía un nombre, una historia, sueños que fueron brutalmente extinguidos. Estaba Lorraine Orvieto, una música con dificultades con un ingenio rápido y una risa contagiosa. Barbara Jacobs, una madre soltera que trabajaba en 2 empleos para mantener a su hijo pequeño. June Lee, una inmigrante recién llegada de Corea, persiguiendo la promesa del sueño americano. Sus historias, aunque diferentes, estaban trágicamente entrelazadas por la mano de un asesino. El territorio de caza de Rifkin abarcaba una amplia franja de Long Island y se extendía hasta los distritos de la ciudad de Nueva York. Acechaba las calles de Manhattan, Queens y Brooklyn, buscando su próximo objetivo. Sus víctimas eran a menudo encontradas desechadas en zonas desoladas, terrenos boscosos, edificios abandonados, junto a las carreteras. Cada descubrimiento conmocionaba a la comunidad, profundizando la sensación de miedo e incertidumbre. Los medios de comunicación apodaron a Rifkin el asesino en serie de Long Island. Sus crímenes se convirtieron en un espectáculo macabro, salpicado en los periódicos y las pantallas de televisión. El público estaba cautivado y horrorizado, exigiendo respuestas, exigiendo justicia. Pero Rifkin seguía siendo un fantasma, su identidad un misterio, sus motivos envueltos en la oscuridad. A medida que la investigación se intensificaba, Rifkin se volvía más audaz, sus métodos más descarados. Hubo varias llamadas cercanas, mujeres que evitaron por poco convertirse en una estadística más. Una mujer, después de aceptar que Rifkin la llevara, logró escapar de su camioneta cuando ésta se quedó atascada en el tráfico. Denunció el incidente a la policía, pero su descripción del conductor era vaga
y Rifkin no fue identificado. Cada vez que se salvaba, solo alimentaba los oscuros deseos de Rifkin, empujándolo más cerca del límite. «27 de junio de 1993. Las primeras horas de la mañana eran tranquilas, incluso para una ciudad que nunca duerme. En una patrulla rutinaria en el condado de Nassau, dos policías estatales vieron algo extraño. Una camioneta pickup que circulaba a toda velocidad por la Southern State Parkway. Tenía una luz trasera fundida, una infracción menor, pero suficiente para justificar que la detuvieran. Pocos sabían que esta parada rutinaria iba a resolver el caso que había atormentado a Long Island durante años. Al volante, Joel Rifkin, nervioso, con las manos temblorosas. Conocía la rutina. Ya lo habían parado por infracciones menores. Pero esta vez, algo era diferente. Esta vez, no podía escapar del miedo que le arañaba los bordes de la compostura. El policía del lado del pasajero vislumbró algo en la parte trasera de la camioneta, algo que no pudo ignorar, algo que no correspondía. El penetrante olor a descomposición golpeó primero al policía. Luego, lo vio. Una lona, manchada y rígida, cubriendo lo que era innegablemente una forma humana. El descubrimiento conmocionó a los agentes allí reunidos. La noticia se extendió como la pólvora. No se trataba de otro caso de persona desaparecida. Era la oportunidad que llevaban años esperando. El asesino en serie de Long Island había sido capturado. La ciudad contuvo la respiración. Un suspiro colectivo de alivio recorrió sus calles. La pesadilla había terminado por fin, pero para las familias de las víctimas, la pesadilla estaba lejos de haber terminado. El juicio de Joel Rifkin comenzó en 1994. Fue un evento que capturó la atención de la nación, con cada detalle del caso siendo seguido de cerca por los medios de comunicación y el público en general. Los ojos del mundo se volvieron hacia la sala del Tribunal del Condado de Nassau mientras la fiscalía exponía su caso, una escalofriante narración de depravación e indiferencia. La sala estaba llena de periodistas, familiares de las víctimas y curiosos que querían ver de cerca al hombre acusado de cometer tan horribles crímenes. Se presentaron pruebas, cada una de las cuales pintaba una imagen más espantosa de los crímenes de Rifkin. Fotografías de las escenas del crimen, objetos personales de las víctimas y testimonios de los investigadores fueron presentados uno tras otro, creando una narrativa que era difícil de ignorar. La defensa, ante las abrumadoras pruebas, intentó presentar a Rifkin como un individuo profundamente perturbado, impulsado a matar por fuerzas que escapaban a su control. Argumentaron que su cliente no era completamente responsable de sus acciones debido a su estado mental. Alegaron demencia, una súplica desesperada para librarlo de todo el peso de la ley. Los abogados defensores trajeron a psiquiatras y expertos en salud mental para testificar sobre la condición de Rifkin, esperando que el jurado pudiera ver más allá de los crímenes y entender la mente perturbada detrás de ellos. Pero el jurado vio a través de la fachada. Escucharon atentamente cada testimonio, revisaron cada pieza de evidencia y al final llegaron a una conclusión unánime. Vieron al monstruo que acechaba bajo la superficie. La expresión en el rostro de Rifkin cuando se leyó el veredicto de culpabilidad fue una mezcla de resignación y desafío, mientras las imágenes de sus víctimas se mostraban en la pantalla, recordando a todos los presentes las vidas que había destruido. El 9 de mayo de 1994, Joel Rifkin fue declarado culpable de 9 cargos de asesinato en segundo grado. El veredicto, una conclusión inevitable, ofreció poco consuelo a las familias de las víctimas. Sus seres queridos se habían ido, sus vidas truncadas por un hombre que no mostró ningún remordimiento por sus actos. Rifkin fue condenado a 25 años de cárcel por cada cargo, condenas que debía cumplir consecutivamente. Estaba destinado a pasar el resto de sus días entre rejas, con sus crímenes grabados para siempre en los anales de la historia criminal.
Joel Rifkin fue encarcelado inicialmente en la instalación correccional de Attica, una de las prisiones de máxima seguridad más famosas de Nueva York. Más tarde fue trasladado a la instalación correccional de Clinton, donde permanece hasta el día de hoy. Su vida entre rejas ha estado marcada por ocasionales entrevistas y apelaciones, cada una de ellas un doloroso recordatorio de sus atroces crímenes. Rifkin nunca ha expresado remordimiento por sus actos, su falta de empatía es tan escalofriante como sus propios crímenes. Sigue siendo objeto de una fascinación morbosa, un crudo recordatorio de la oscuridad que puede acechar bajo la superficie de vidas aparentemente normales. El arresto y la condena de Joel Rifkin trajeron una sensación de cierre, pero también dejaron un vacío. Muchas preguntas quedaron sin respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué eligió a estas mujeres? ¿Qué le llevó a cometer actos tan horribles? Las familias de las víctimas tuvieron que lidiar con su pérdida, su dolor agravado por el conocimiento de que algunas preguntas podrían no tener nunca respuesta. Las cicatrices de los crímenes de Rifkin eran profundas, un escalofriante recordatorio de la vulnerabilidad que ensombrece incluso a las ciudades más vibrantes. En los años transcurridos desde la condena de Rifkin, se han hecho esfuerzos para honrar la memoria de sus víctimas. Estos esfuerzos no solo buscan recordar a quienes perdieron la vida, sino también crear conciencia sobre las circunstancias que llevaron a sus trágicos destinos, y buscar justicia para las que fueron marginadas y olvidadas. Las vigilias a la luz de las velas y los eventos conmemorativos se han convertido en una tradición anual, donde familiares, amigos y miembros de la comunidad se reúnen para rendir homenaje y mantener viva la memoria de las víctimas. Las organizaciones dedicadas a apoyar a las trabajadoras sexuales han jugado un papel crucial en este proceso. Estas organizaciones no solo brindan apoyo emocional y legal, sino que también trabajan para cambiar la percepción pública y las políticas que afectan a estas mujeres. Y a defender los derechos de las víctimas han redoblado sus esfuerzos, organizando manifestaciones y campañas de sensibilización. Los activistas han trabajado incansablemente para asegurar que las voces de las víctimas sean escuchadas y que sus derechos sean respetados, trabajando incansablemente para evitar futuras tragedias. Los programas de alcance comunitario y los grupos de apoyo han sido fundamentales para proporcionar un espacio seguro donde las trabajadoras sexuales pueden compartir sus experiencias y recibir la ayuda que necesitan. El caso de Joel Rifkin sirve como un escalofriante recordatorio de la importancia de la vigilancia. Los documentales y artículos de prensa sobre el caso han mantenido la historia en la conciencia pública, subrayando la necesidad de estar siempre atentos a los signos de peligro. La empatía y el compromiso de crear una sociedad en la que todos se sientan seguros y valorados. Las reuniones comunitarias y los eventos de apoyo han demostrado ser vitales para fomentar un sentido de unidad y solidaridad entre los miembros de la comunidad. Es una llamada a la acción para enfrentarse a la oscuridad. Las marchas de protesta contra la violencia y los eventos de concienciación comunitaria han sido esenciales para movilizar a la gente y promover un cambio real. Para arrojar luz sobre las sombras, encender una vela en la oscuridad simboliza la esperanza y el compromiso de no dejar que las víctimas sean olvidadas, y para honrar la memoria de los desaparecidos trabajando por un futuro más seguro y justo. Plantar un árbol en memoria de las víctimas es un acto simbólico que representa la vida y la esperanza de un futuro mejor. Nunca debemos olvidar sus nombres. Cada nombre representa una vida truncada, una historia que merece ser contada y recordada. Sus historias deben ser contadas, sus vidas recordadas, su ausencia llorada. Los familiares y amigos de las víctimas continúan luchando por mantener viva su memoria, asegurándose de que sus historias no se pierdan en el tiempo. Solo entonces podremos empezar a curar realmente las heridas dejadas por este horrible capítulo de la historia de la ciudad de Nueva York. La ciudad ha sido testigo de muchas tragedias, pero también ha demostrado una increíble capacidad de resiliencia y unidad en tiempos de dolor.